Buenas noches. Ya está. Muy bien, buenas noches. Empezaremos. This meeting is being recorded. Siempre las buenas noches antes y esperando también que me confirmen si es que se escucha sin problemas. Buenas noches, ingeniero. Todo normal, se escucha bien. Muy bien. Esperemos que no haya problemas con el resto en todo caso. Continuamos con lo que estábamos haciendo. A ver, ya hemos visto aspectos generales de los macizos rocosos, ¿cierto? Definiciones básicamente, para comprender realmente qué es un macizo rocoso, qué es roca intacta y qué es un macizo rocoso. Aquí había la diferencia, voy a utilizar esto, de roca intacta y un macizo rocoso. Cuando hablamos de roca intacta y cuando de macizo rocoso. Y ambos son importantes. La roca intacta es importante para poder estudiar el macizo rocoso en conjunto, y el macizo rocoso es lo que nos interesa cuando vamos a diseñar elementos de soporte o simplemente para definir la ejecución de algunos trabajos como excavaciones, movimientos de material, entre otras cosas, ¿no? En tal caso, la roca intacta se denomina la roca que no
tiene fracturas, no contiene fracturas significativas. En realidad no debe tener prácticamente nada de fracturas. Sin embargo, en una pequeña escala está compuesto de granos en forma de microestructura, eso también lo vimos, ¿no? Es como una agregación de partículas pequeñas, que está gobernado por el proceso básico de formación de las rocas, ¿no? En el ciclo geológico de las mismas. Los eventos, dice, geológicos a lo largo de los años pueden afectar sus propiedades mecánicas y su susceptibilidad a la penetración del agua y al efecto de meteorización, es decir, aquello que causa su desintegración o su descomposición, ¿no? Desintegración mecánica, descomposición química, a través del cual se forma un principio. Fíjense, este tipo de muestra de roca intacta se ensaya normalmente en laboratorio para estimar, por ejemplo, su resistencia, su módulo de elasticidad y otros parámetros ingenieriles necesarios para hacer la evaluación, finalmente definir la capacidad del macizo rocoso. Para esto, ¿qué es el macizo rocoso? El macizo rocoso es la roca que además de la roca intacta incluye las juntas, fracturas, grietas y otras discontinuidades. En resumen, a todas estas se les denomina en general discontinuidades, ¿no? Pueden ser juntas, denominadas juntas, pueden ser denominadas fracturas, grietas o de otra denominación, producto del pasar del tiempo geológico, ¿no? Esto de las discontinuidades en la matriz de roca. ¿Bien? En otras palabras, dice, la mayoría de los estratos de roca abundantes en la corteza terrestre son denominados como macizos rocosos. Es decir, lo que nosotros logramos ver, ¿no? Por nuestra propia cuenta, hay grandes masas de roca, esos son macizos rocosos. Tanto las rocas intactas como las discontinuidades o los agrietamientos. En cambio, la roca intacta normalmente se encuentran en menores volúmenes, no son tan voluminosos, en todo caso, una roca intacta. Es raro que hayan rocas intactas de volúmenes grandes. No es muy común, en todo caso. Es obvio que las propiedades ingenieriles obtenidas a partir de los ensayos de laboratorio con rocas intactas serían mayores o serán, ¿no? Son mayores que aquellos que corresponden al macizo rocoso. Claro, eso se entiende claramente, ¿no? Si una roca intacta es aquella que no tiene discontinuidad, no tiene fracturas, ya al existir las fracturas son planos de debilidad. El macizo rocoso pues no resista tanto como la roca intacta, ¿cierto? Eso, si lo graficamos, permítanme aquí, si lo graficamos acá, vamos a poner así, macizo rocoso es básicamente esto, que tiene pequeñas fracturas, aparecen, desaparecen y demás. Pueden aparecer en distintas direcciones, familias, ¿no? Edades y demás. También así. Bueno, son discontinuidades finalmente, ¿no? Más o menos espaciadas y demás, ¿no? Esto es lo que nosotros conocemos como un macizo rocoso, todo lo que se ve ahí. Pues ahorita le ponemos algún color. Vamos, ahí está. A atenuar un poco esa coloración. Pusimos mucho color. Genial, ahí está.
Entonces ese sería un macizo rocoso, imaginando que es una gran masa de roca, pues, ¿no? De hecho, en todas las direcciones, que fuera una especie de cubo, todas las direcciones podrían existir las discontinuidades, ¿eh? Todas las direcciones. ¿Perdón? Ah, discúlpenme. Siempre me equivoco al compartir. Bueno, ahora sí. Estaba verificando esto. Ustedes ahora sí logran ver, me imagino. Este es un macizo rocoso con discontinuidades, ¿no? Si yo, ahora que se ve, ustedes pueden ver, obtengo un pequeño pedazo, por decir, un pequeño pedazo de aquí, pequeño pedazo, pongo más por acá, por ejemplo, tengo esta pequeña muestra. Esa pequeña muestra, notarán, si me acerco, desde luego, notarán que no tiene discontinuidades en su interior. Discontinuidades, ¿está? Hay discontinuidades. Entonces, fíjense, en este pequeño pedazo no existen discontinuidades. En tal caso, esta sería, ¿no? Esta sería una roca intacta, ponerlo así. Entonces, ponerlo aquí como denominación de roca intacta. Roca intacta es esto. Roca intacta y todo esto sería el macizo rocoso. Macizo rocoso. ¿Vamos? Rocoso. Entonces, el macizo rocoso, dicho sea de paso, vamos a ponerle también una denominación a estos. Son discontinuidades. Discontinuidad. Nivel discontinuidad. Entonces, así está, ¿no? El macizo rocoso es la suma de discontinuidad más roca intacta. Y la roca intacta son pequeños fragmentos, por lo menos en volúmenes así sería, ¿no? Entonces, es obvio, dice entonces, que las propiedades, entonces vemos aquí que estas discontinuidades son planos de debilidad que al someter al macizo, por ejemplo, algunos esfuerzos, de repente yo lo someto a esfuerzo, ¿cierto? Lo someto a esfuerzo. Entonces, lógicamente, va a ser menos débil, o menos resistente, perdón, que si yo sometiese a este pequeño volumen, tratar de copiarme, este volumen de roca intacta, ¿no? De roca intacta, que puede estar sometido también a ese mismo esfuerzo, ¿no? En el caso esto un poco más grande, superior, que
Entonces, si yo someto a este mismo valor de esfuerzos, estoy viendo que la roca intacta, por tener casi prácticamente nada de planos de debilidad, es más resistente. Es roca intacta. Es más resistente, pues, ¿no? Normalmente esto es lo que se obtiene como muestra del macizo. Hay otras formas, desde luego, que pueden incluir las discontinuidades, pero ya es a través de perforaciones, obtención de corazón, ¿cómo se llama? Una columna de roca, que normalmente... Bueno, entonces, ahí es donde estamos, ¿no? Entonces aquí dice... las propiedades ingenierillas obtenidas a través de sellos con rocas intactas serían mayores que aquellos que corresponderían a macizos rocosos. También dice, es difícil estimar directamente las propiedades del macizo rocoso en campo o en laboratorio. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué en campo? Porque en campo, fíjense, si yo estoy acá parado, si alguno de ustedes estuviera por aquí parado, ¿cierto? Si alguno de ustedes estuviera por ahí parado, ¿cierto? Bien. Podrían ver, por ejemplo, qué es lo que hay aquí. Como ven ahí, no pueden ver, su vista va por aquí nada más. A lo mucho verán pues todo lo que está aquí, ¿no? Pero esto de aquí es una incógnita para el que ve, ¿no? Esto también es una incógnita porque no lo he dibujado yo, porque se supone que el macizo rocoso puedo ver en el interior. Interiormente no puedo ver la configuración de las discontinuidades, ese es el mayor inconveniente en la mecánica de rocas. ¿Ok? Entonces, en campo, por la magnitud del macizo rocoso y por lo inaccesible de ver en el interior, por lo menos para acceder a su interior, y en laboratorio difícilmente podemos llevar una muestra tan grande al laboratorio como para ensayarlo. Tampoco hay los equipos, ¿no?, que permitan ensayar una muestra de macizo, ¿no?, que incluyan sus discontinuidades. Es muy complicado. Entonces es difícil estimar directamente las propiedades del macizo. Entonces, por eso es que se hacen de forma indirecta a partir de lo que nosotros conocemos como clasificación geomecánica. ¿Ok? Entonces, muy importante es llegar a la clasificación geomecánica para saber cuál es la calidad o la cualidad del macizo, ¿no? Si es adecuado o no, eso nos dirá si es adecuado o no para ciertos fines. A lo largo, dice, de los años se han desarrollado varios sistemas de clasificación para cuantificar las condiciones del macizo en términos de geología local, de resistencia de roca intacta y de las condiciones de agua presente. Bueno, eso también lo vamos a ver, ¿no? Todos los factores que influyen. Vamos a partir de la matriz de la roca intacta, ¿no?, de la resistencia, del famoso RQD, ¿ya? El RQD, voy a poner aquí, también que me demore un poco. Voy a poner aquí. Después no sé por qué se me va. Escríbeme. En todo caso. Entonces. ¿Ya?
Listo. Acá voy a poner algunas definiciones. El RQD, el famoso RQD. ¿No? El RQD. Ya está. El RQD, el famoso RQD, es una designación del ROC. Es un índice ¿no? Rock Quality Design, creo que es algo así, ¿no? Índice de calidad de la roca. ¿Ya? Es así, bueno. RQD, ¿no? Vamos a verlo de todos modos luego. Pero esto se obtiene de la roca. ¿Ya? En todo caso, esto lo vamos a poner así. Esto se obtiene de esto de aquí. Esto se obtiene de esto de aquí. ¿No? De esa muestra, por supuesto, como muestra también aquí, fíjense, se obtiene esa calidad de la roca. Muy bien, y a partir de esta matriz de roca intacta, de su resistencia, por ejemplo, le sumamos las condiciones del macizo, ¿no? Es decir, la persistencia de las discontinuidades, las familias, la separación, es decir, cuán alterado, cuán fracturado se encuentra la matriz rocosa, y a partir de eso también cuáles son las condiciones de esas discontinuidades, si están muy abiertas, todavía están cerradas, si tienen agua, no tienen agua, si en el medio de esa junta hay o no hay material fino, entre tantas otras cosas. Todas esas condicionantes se van sumando, algunos de manera positiva, otros de manera negativa, y se obtiene un índice ¿no? más bajo, es decir, una calidad más baja que la inicial. Es decir, ese RQD va disminuyendo conforme se encuentran mayores factores o más existencia de discontinuidades. ¿No? Muy bien, seguimos entonces. La roca intacta y el macizo rocoso se definen a través de palabras antónimas como continuo y discontinuo, ¿no? La roca intacta sería como un continuo y la roca, el macizo rocoso sería como un discontinuo. La roca intacta se denominaría, por ejemplo, homogéneo y el macizo no homogéneo o heterogéneo simplemente. La roca intacta puede ser incluso considerado como que tiene un comportamiento isotrópico y el macizo rocoso, de todas maneras, por la existencia de las discontinuidades, tendrá un comportamiento anisotrópico. El comportamiento isotrópico significa que tiene la misma respuesta en cualquiera de las direcciones, cualquier dirección. En cambio, el anisotrópico, dependiendo de la dirección, van cambiando la respuesta del material. Asimismo, puede denominarse la roca intacta como elásticamente lineal. De hecho, eso normalmente se ve en los ensayos. En cambio, el macizo rocoso puede ser elásticamente no lineal. Sí, el caso más extremo del macizo rocoso es que el suelo tiene un comportamiento completamente no lineal. Entonces, la tendencia va en ese sentido, ¿va? La roca como material geológico también lo vimos, rocas ígneas, ya hablamos de eso, rocas sedimentarias por la acumulación de suelos, ¿no? de material fracturado, se van acumulando y se van comprimiendo, formando así las rocas sedimentarias. Y las rocas metamórficas, por la transformación, ya sean de rocas ígneas, sedimentarias o las mismas otras metamórficas en nuevas rocas de distintas características, ¿no? Químicas principalmente. Las rocas y los suelos son las dos categorías más grandes del material de origen geológico. Las rocas, ¿no? Los suelos están formados, por la desintegración mecánica y descomposición química de las rocas, provocado por las actividades de meteorización de la naturaleza. Y la composición de las rocas y los suelos básicamente son las mismas, debido a que los suelos provienen de las rocas
Las propiedades pueden variar debido a la meteorización química también, ¿no? Eso también es conocido. Goodman, que es un autor muy citado en el asunto de la mecánica de rocas, Richard Goodman, mencionó diferencias entre roca y suelo de la siguiente manera. Las rocas están generalmente cementadas. Los suelos rara vez están cementados. Son pocos los suelos cementados. Las rocas normalmente tienen su porosidad mucho más bajo que los suelos, también, ¿no? Las rocas son tienen menos vacíos que los suelos tienen muchos vacíos. Y esa es su característica también, ¿no? Por eso es que son permeables y demás, la mayoría de los suelos. En cambio, intactas sobre todo son mucho menos permeables. Las rocas pueden encontrarse en estado de descomposición con propiedades y atributos muy alterados. Las rocas. Los efectos de meteorización en los suelos son más sutiles y generalmente menos variables. En todo caso, los efectos de meteorización los sienten más las rocas que los suelos. El macizo rocoso normalmente es discontinuo, con juntas, con discontinuidades. En cambio, el suelo normalmente puede ser representado como un material continuo, a pesar de su naturaleza particular, ¿no? Las rocas son más complejos, y generalmente su historia de esfuerzos no puede ser conocido con precisión. No son como los suelos, ¿no? Que los sometemos a un ensayo de consolidación unidimensional y a partir de ello podemos definir cuál ha sido su historia lógica. En los macizos rocosos el esfuerzo principal menor es vertical. En la mayoría de los suelos el principal mayor es vertical. Bueno, es como que se giraran, ¿no? 90 grados en cuanto a las condiciones de esfuerzos principales, como ya vieron seguramente en mecánica de suelos. El esfuerzo principal mayor se refiere a cuando nosotros calculamos, recuerdan ustedes, mecánica de suelos, tienen ahí una muestra y cuando ustedes empiezan a calcular, por ejemplo, los esfuerzos verticales, sabemos que estos esfuerzos calculados con algún método, de alguna manera, estos representan el sigma 1, que es el esfuerzo principal mayor, efectiva si se quiere, y el horizontal normalmente es más pequeño, ¿no? Más pequeño que este. Este entonces es el sigma 3. En cambio, en las rocas, esto es en el suelo, en la roca ya cambia esa situación. Si esto fuera roca, recuerden que los suelos pueden representarse de una manera así. En cambio, si yo represento la roca cambia esta situación. ¿Cómo cambia? Aquí ya terminan siendo menores, ¿no? Y aquí va a ser relativamente mayor, ¿no? Más mayor. Mayores valores numéricos en todo caso. Entonces, esto terminaría siendo sigma 1 y esto sigma 3. ¿No? Entendiendo que ambos son esfuerzos principales. En este caso es la roca, ¿no? ¿Vamos? Es lo que nos está diciendo. Hay ese cambio de los esfuerzos. Hay ese cambio. Y acá también, ¿no? Bien, lo vamos a hacer así para que se entienda mucho más. Listo. Genial, entonces, esa es la diferencia que nos menciona la última, ¿no? En cuanto a la historia de esfuerzos, que tampoco se puede tener. De las discontinuidades en los macizos rocosos.
discontinuidades. Las discontinuidades, ¿no? Son las condiciones, son las que condicionan las propiedades geológicas de un gran número de terrenos, de macizos rocosos, ¿no? Asimismo, hay suelos también. No sé si habrán escuchado el término de suelos fisurados, son más o menos una especie de macizos rocosos, pero todavía son de suelos bastante compactos, pero que tienen como agrietamientos, ¿no? En todo caso, son las discontinuidades condicionan las propiedades geotécnicas de estos materiales, proporcionándoles un comportamiento en términos de deformabilidad, resistencia y permeabilidad que será considerablemente diferente del material que constituyen esos macizos, ¿vale? Es decir, de la roca intacta, ¿no? Bueno, aquí nos muestran la figura 3, dice, se muestra la forma de una cuña de un bloque de roca delimitada por dos discontinuidades que se intersectan, que se destaca por haber causado el deslizamiento de la cara del talud. Cualquier otra excavación al pie del talud igualmente puede determinar similares inestabilidades de las cuñas. Se entiende que, a ver si lo puedo graficar, que aquí había me ayuda mucho, ahí está. Aquí había un macizo, ¿no? Un pedazo de roca. ¿No? Así le viene, un pedazo de roca. Ese pedazo de roca se ha perdido. Se ha deslizado, dice, ¿no? Se ha deslizado. Ahí está la cuña, se ha deslizado un pedazo de roca que estaba soportando esa parte, como que tiene un patio acá arriba. El patio estaba soportando y ha quedado debilitado y de hecho pareciera que ha recorrido un poco el propietario y se ha acomodado a lo que ha quedado al final, ¿no? Pero si por ahí se cae el otro, por ejemplo, si esta de aquí, porque termina también siendo un bloque, si este bloque de aquí se cae, se desliza, puede causar problemas serios a esta parte, ¿no? A esta parte de aquí. ¿Cierto? Hay que tener mucho cuidado, nos dicen, ¿no? Entonces, la intersección de dos discontinuidades de una roca muy resistente produjo el colapso de bloques de la cimentación de las casas construidas junto a la corona o a la cresta de este talud. Eso también, fíjense, ¿no? Se nota. Entonces vamos a estar en todo caso en la capacidad de evaluar a través de lo que veamos en este curso la existencia de esos posibles tipos de falla, deslizamientos y de algún modo estimar si el factor de seguridad nos garantiza o no, podemos estar o no tranquilos a partir de esta evaluación, ¿no? Evaluación cuantitativa, pero que se hace en base siempre a una caracterización de las discontinuidades, como se denomina exactamente. ¿Qué dice aquí? El análisis de estabilidad de bloques en cimentaciones sobre rocas requiere el conocimiento de la información confiable de las discontinuidades. Fíjense, información confiable sobre dos tipos de características de las discontinuidades. ¿Cuáles son? La orientación y las dimensiones de las discontinuidades, las cuales definen la forma y magnitud de los bloques que se pueden deslizar, y la dirección según la cual el bloque puede deslizarse. Vale decir el buzamiento y la, ¿cómo se dice? ¿No? De las discontinuidades. Asimismo, es importante también conocer las propiedades de resistencia al deslizamiento de dichas discontinuidades. Eso entiéndase, el otro gráfico, vale decir, si yo tengo una roca, ¿no? Pero explicar bien. Si este es un plano de discontinuidad,
sostenida de repente de por ahí de una roca. Esta es la discontinuidad. Este debe tener vamos a decir, un azimut con respecto al norte, si voy a imaginar que esto es el norte, ¿cierto? Y este es el alineamiento de la discontinuidad, entonces debe tener aquí un azimut, ¿cierto? Eso es lo que me interesa, y además me interesa también es la dirección, vamos a ponerlo de algún modo así, el rumbo en el cual se encuentra también, respecto nuevamente también al norte, probablemente. Esto también me interesa. ¿Bien? O sea, ¿hacia dónde está mirando la discontinuidad? Porque finalmente eso me va a definir, me va a dar información para definir algunas cuestiones ya de comportamiento del macizo, ¿ya? También es muy importante ver eso. En tal caso, esta es la discontinuidad. Genial. Pues esa sería la discontinuidad, ¿no? Y como ahí por encima de esto está otro bloque, como por encima de esto hay otro bloque, voy a ponerlo, vamos a tratar de graficar esto. Imaginemos, ¿sí? Ya está, no sé si lo voy a lograr, pero vamos a intentarlo entonces. Ahí está, ¿no? Ahora sí se nota. Fíjense, bueno, esto de aquí, voy a tratar de que se note más la discontinuidad por ese lado. Bueno. Que por ahí sirve. En tal caso se nota que está ahí la discontinuidad, ¿no? Entonces, esto, como es, vamos a decir, si esto se puede deslizar para este lado, entonces tengo que tener aquí una idea, un valor respecto a sus propiedades de resistencia. Esto trata de irse para este lado, y esto lo trata de mantener en su lugar, ¿no? Entonces, esas propiedades, ¿no? Propiedades de movimiento. Aquí también es lo mismo que en un suelo, ¿no? Protección, principalmente, puede en algún caso haber cohesión, si es que en esta junta existe material cohesivo, también puede ser parte de aquello. ¿Okay? Entonces, eso hay que tener en cuenta. A eso se refiere la segunda propiedad. Bueno, ¿cuáles son entonces ahora los tipos de discontinuidades? Porque hay una cantidad tremenda, como han visto en la fotografía de la carátula de estos apuntes. Ven ustedes que hay diferentes formas, ¿no? de las discontinuidades, diferentes presentaciones, vamos a decir, miren, ondulado, aquí también más o menos recto. Entonces, por aquí de repente presentándose en este sentido ya. Hay diferentes formas, aquí vemos bien. Hay diferentes presentaciones de las discontinuidades, ¿no? Entonces es tan complejo, justamente a la mecánica de rocas, eso es lo que lo complica, ¿no? Lo complicado de definir con precisión las discontinuidades y sus características y propiedades, ¿no? Eso hay que tener presente. Como hay diferentes tipos, por ejemplo, dice, ¿no? De discontinuidades engloba cualquier entidad geológica que interrumpa
la continuidad física de una formación rocosa. Las características geológicas generalmente clasifican las discontinuidades de acuerdo con la forma en la que se formaron. Esto es habitual en ingeniería geológica porque las discontinuidades de cada categoría tienen propiedades similares que pueden usarse en los análisis preliminares de las condiciones de estabilidad del sitio. Los movimientos tectónicos conducen a formaciones de diversas estructuras geológicas, tales como fallas, pliegues, cortes, etc. Son estos los nombres que reciben los diversos tipos de discontinuidades, ¿no? Fallas, pliegues, cortes, bueno, no recuerdo qué otros más. Dichas estructuras deben identificarse durante los estudios del sitio, del lugar, de campo, porque están asociadas con rocas, posibles problemas de ingeniería. A continuación se presentan los tipos más frecuentes de discontinuidad. La primera, falla o fault, en inglés, también lo que está entre paréntesis en inglés, es que ustedes pueden buscar también información aquello, es una fractura en la que hubo un desplazamiento relativo y significativo a lo largo de la superficie de separación de las partes, ¿no? En la figura 4. Entonces, vamos a ver aquí el diagrama esquemático de una falla y un desplazamiento, un deslizamiento. Por ejemplo, estas pueden ser un tipo de roca y en la falla se nota claramente el desplazamiento de ese tipo. Aquí se nota, ¿no? Este desplazamiento, ¿no? Entonces eso también habrán visto en algún caso, ¿no? En algunos, vamos a, yo también curioseo un poco, fallas, roca, en macizos rocosos. Bueno, vamos a ver. Necesito ver imágenes, ¿no? Siempre, imágenes. Vamos a ver si por ahí fallas, dice fallas, fallas, fallas. Aquí, por ejemplo. Fallas, puede ser. Me dice con precisión la falla. A ver si por ahí hay alguna imagen que me indique con precisión lo que es una falla. En una falla tiene que notarse con claridad los deslizamientos, ¿no? La separación de los bloques, vamos a decir. Hay una falla. Esta es una falla, bueno. Pero este es un gráfico esquemático. A ver, más una figura, una foto. Lamentablemente no hay muchas fotos, parece. No hay fotos. Aquí esta imagen se nota claramente roca intacta, aparte en un pequeño pedazo, no se nota muy bien. Seguramente lo vamos a ver, vamos a volver a ver esa imagen también. Pero no logro ver las fallas, parece raro. A ver. A ver si en inglés siempre hay más, ¿no? Acá está, miren. Acá sí se nota, ¿no? Esta imagen es precisa. Fíjense acá. Acá claramente se nota que hay una falla. En esta parte hay un deslizamiento, ¿no? Falla. ¿Por qué? Porque esta estaba continuando acá y continúa acá. Hay un desplazamiento. Claramente. Esto ya que se haya acumulado suelo encima es otra cosa, ¿no? Ya eso es una acumulación, o tal vez sea la misma otra roca, esta roca de aquí, de repente que se ha acumulado, ¿no? Se ha roto también, ¿no? También puede ser. Pero esta es la imagen típica de una falla. Más o menos voy a guardar, ¿eh? Difícil conseguir eso. Falla, solo cosa. ¿Sí? A ver qué otra más hay, alguna imagen de otra falla, pues que no. Parece que no, parece que no. Mira, con qué suerte corremos, ¿no?
Por estas razones es importante también las salidas a campo. Bien, ahí se logran ver, a veces con un poco de suerte se logran ver, ¿no? Aquí vemos también algunas fallas, ¿eh? Ahí está, miren. Aquí hay una falla, miren. ¿Notan? Aquí también hay otra. Está abajo, ¿no? Aquí también hay una. Que se une por parecer con esta. Aquí también hay otra, ¿no? Esas son las fallas. ¿Por qué? Porque ahí está, ¿no? Aquí también se nota claramente el desplazamiento. Pero esta familia hay algunas fallas que son pequeños tramos nomás, pareciera más una dislocación. Y acá sí se nota, ¿no? Esta parte sí, claramente se nota que es una falla. ¿Ok? Esas imágenes nos ayudan a comprender con precisión que es una falla. Así igual, lo guardaré también. Falla. Acá también está, acá también hay otra, miren, esta se nota mucho mejor. ¿No? Hay fallas también. Hay múltiples imágenes. Acá esta falla claramente se nota, ¿no? Es una falla bastante importante. Eso se nota acá también, por aquí hay una pequeña también. Esas fallas suelen ser muy peligrosas, ¿eh? Construir sobre fallas, qué miedo, ¿no? Qué miedo construir sobre fallas. Aquí vemos varios ejemplos. Aquí, miren, este ejemplo también bastante útil. Genial, son ejemplos útiles. Muy bien, sigamos avanzando, no voy a tener que revisar todo. En tal caso, ahí queda la lectura. Las fallas rara vez son unidades planas, individuales. Como hemos visto, ahí presenta una falla, al lado aparecen otras, ¿no? De menor importancia, pero finalmente siguen siendo fallas. También dicen que ocurren como conjuntos de discontinuidades paralelas o subparalelas. Hemos visto también eso, a lo largo de las cuales el movimiento se ha registrado en mayor o menor medida. Como las fallas generalmente no consisten en una sola fractura limpia, el término zona de falla se usa con mayor habitualidad. ¿Qué más? Las fallas menores pueden tener desplazamientos medidos en milímetros, ¿no? Desplazamientos pequeños, mientras que las fallas mayores pueden tener desplazamientos de cortes medidos en kilómetros incluso, ¿eh? Como es, ¿no? Las fallas. Pero bueno, sigamos. Superficie de estratificación, eso también hemos visto en las imágenes. Es la discontinuidad paralela a la superficie de deposición de los sedimentos. Esto se presenta mucho en rocas sedimentarias. Y lo hemos visto en las imágenes, ¿no? Serían ya no estas, por ejemplo, esta es una falla, ¿cierto? Esa de rojo es una falla. Y ahora de color azul voy a poner la superficie de estratificación, ¿no? Que serían estas, paralelo a la forma en que se depositan los suelos. Son paralelo a eso. Claramente siguen, ¿no? Cómo se ha ido acumulando los sedimentos. Aquí también, fíjense, ¿no? Así, son paralelos. Esas de azul vendrían a ser las superficies de estratificación. ¿Okay? Muy bien, ya vamos avanzando. Las imágenes siempre nos sirven bastante bien, ¿no? Aquí también está, miren. Ahí están las superficies de estratificación, donde se muestra claramente los diferentes tipos de materiales que se han ido acumulando a lo largo del tiempo geológico que ha durado la deposición de los distintos materiales unos sobre otros. Todos prácticamente son paralelos, ¿no? Con todo. Año tras año se ha ido acumulando y todos son paralelos, ¿no? Eso sí, hemos visto los que hemos estudiado un poco con las rocas, hemos visto claramente esas cosas. Incluso en pequeños tamaños y estratificación.
Otra discontinuidad es la foliación, es la discontinuidad determinada por la orientación paralela de los minerales laminares o bandas minerales de rocas metamórficas. Es muy parecido a esto, pero de rocas metamórficas, ¿no? Cómo se han ido como plaquitas poniendo uno sobre otro, ¿no? Esas son las foliaciones. La diaclasa o juntas es aquella fractura en la que no hubo desplazamiento significativo, es decir, está ahí, ¿no? Sin desplazamiento. Por ejemplo, vamos a anotar por aquí, estas tranquilamente pueden ser, ¿no? Están diaclasas o juntas. A ver, vamos a ver una. Ya, ¿saben? A ver, imágenes de rocas. Aparece. Aquí, por ejemplo, ¿no? Aunque bueno, no me parecía tan buen ejemplo. Ahí. En lo anterior, entonces. A ver. Ah, a ver si por aquí. No parece, ¿no? También se nota claramente que se ha deslizado, ¿no? Acá. Ven ustedes, este material de aquí vuelve a aparecer, pero aquí abajo. Desplazamiento ahí, ¿no? No sirve de ejemplo para este caso de las diaclasas. Diaclasas. Diaclasas significa que se ha roto y, bueno, pero no se ha deslizado todavía, ¿no? Es la diferencia con las fallas. Las fallas se han desplazado ya, pero las diaclasas son antes de las fallas en todo caso. No se han desplazado previamente. Bueno, creo que se comprende, no encuentro una buena imagen acerca de ello. Esto podría ser de alguna manera una imagen de la diaclasa, pero se ha desplazado, también se nota, ¿no? No hay. Bueno, lamentablemente no encontramos una buena imagen para explicar lo que es una diaclasa, pero se entiende claramente que son aquellas. Esto, por ejemplo, puede ser, no, puede ser. O sea, ver esto de aquí puede ser, ¿no? O este de aquí. Se ha generado la junta, pero no ha habido un desplazamiento. Fíjense, el material continúa acá, ¿no? También continúa. Esta más bien de aquí, que voy a poner de rojo, sí es ya una falla, porque ha ocurrido desplazamiento. Esta sí es una. Pero las otras no. Las de azul no necesariamente son fallas, son todavía diaclasas, porque no ha habido ese desplazamiento como en este caso. Rojo, ¿no? Muy bien, sigamos. ¿Qué más dice? En general, las diaclasas se cruzan con las superficies primarias, como las superficies de estratificación, de clivaje y esquistosidad. Las diaclasas de corte son aquellas que se deben a esfuerzos de corte, y por diaclasas de tracción
también se entiende a aquellas que son causadas por las tensiones de tracción, ¿no? Por los esfuerzos de tracción. Hay conjuntos de diaclasas, desde luego, o sistemas de diaclasas también, son agrupaciones, grupos. El otro tipo de discontinuidad, el clivaje de fractura. Ustedes recuerdan en mineralogía, en geología, se habla de clivaje, es decir, la tendencia de romperse a través de un plano, ¿no? A lo largo de superficies planas, según lo determinado por la estructura de la red cristalina del compuesto, ¿no? Son fracturas paralelas formadas en capas de rocas de baja resistencia. Bueno, eso también es característico. La esquistosidad es la foliación en el esquisto, ¿no? U otra roca cristalina de grano grueso resultante de la disposición paralela de los minerales laminares y prismáticos. Ya son discontinuidades producto de la mineralogía. Los pliegues, fíjense, es un tipo también de falla. Los pliegues se definen como las ondulaciones desarrolladas en las rocas de la corteza debido a la compresión horizontal resultante del enfriamiento gradual de la corteza terrestre, ¿no? Cuando ha habido el vulcanismo, es decir, el magma sale, no se enfría rápidamente, pues, la magma. Y en ese proceso de enfriamiento ha seguido habiendo movimientos y se ha generado capas onduladas, ¿no? Entonces hay pliegues sinclinales, como lo que están viendo aquí. Permítanme. Aquí, ¿no? Ven aquí, ¿cierto? Sinclinales son... estoy aquí. Ya está. Aquí. Entonces son pliegues sinclinales o pliegues anticlinales las que están en esta forma. La de rojo anticlinal y la de azul el sinclinal, ¿no? De ese tipo. El sinclinal tiene abertura hacia arriba y el anticlinal hacia abajo, ¿no? Se va abriendo hacia abajo. Bueno, así está. Eso también son muy comunes, dicho sea de paso, esto de aquí, son bastante comunes. Lógicamente tienen sus partes, como la cresta o la corona, los flancos, el núcleo. Se habla del núcleo del pliegue sinclinal, núcleo del pliegue anticlinal, y en la cresta también es el plano, ¿no? El plano axial o en el valle también, en el caso de los inclinales, también su eje es el eje del plano axial, ¿no? De esa información, de esa estructura geológica. Bueno, aquí nos dice un anticlinal es un pliegue hacia arriba, anticlinal, aquí está, se pliega hacia arriba, ¿no? Eso de se pliega hacia arriba significa que como que yo lo empujara hacia arriba, y el sinclinal es hacia abajo, ¿no? Los pliegues, los flancos se sumergen hacia el eje del pliegue, dice, ¿no? Bueno, en el caso de los inclinales, sumergen, bueno. Son solamente descripciones de lo que realmente es. Hay que reconocer entonces que el núcleo del sinclinal está hacia arriba y el núcleo del anticlinal está debajo de la capa esa, del estrato que es como esa ondulación. El punto más alto, bueno, son las partes que van mencionando. Los lados inclinados se denominan pliegues, del pliegue, perdón, se denominan flancos, entre otras cosas, todas sus partes ahí que se han visto en la imagen. Y aquí aparece antes de pasar a lo del comportamiento de los macizos rocosos, aparece una indicación interesante, ¿no? Al caracterizar, dice, las discontinuidades
como las fallas, generalmente se estudian individualmente. Se van registrando también los datos individualmente. De cada familia o de cada grupo de discontinuidad, vale decir, lo que ven ustedes aquí, los grupos o las familias son, por ejemplo, estos que están en un mismo, más o menos en una misma dirección o en direcciones similares. Por ejemplo, este aquí, este también, acá, este de acá también, de repente este por aquí. Ok. Voy a ponerlo de un color verde. Eso que puse de verdes, básicamente son una familia de discontinuidad. Porque están con las mismas características, el mismo buceamiento, de la misma orientación, ¿no? Son familias o grupos que se conocen como familias en sí. Entonces dice, esto se debe a que normalmente para una ubicación dada se reduce el número de aquellos que tienen cierta importancia geotécnica, ¿no? Dice, se estudian individualmente, ¿no? Es decir, por cada familia. Esto se debe a que normalmente para una ubicación, lo que se denomina para una geológica, vamos a decir, se reduce el número de aquellos que tienen cierta importancia geotécnica y además normalmente tienen diferentes orientaciones y propiedades físicas entre sí. Se refiere a las distintas familias. Otros como diaclasas y superficies de estratificación y de esquistosidad que conducen solos o asociados entre sí a la división de los macizos, generalmente ocurren en grandes cantidades, asociadas en familias, cuando están muy cerca sobre todo, ¿no? Lo que justifica el estudio o su estudio a realizarse de manera estadística, ¿no? En base a algo que ya se ha establecido que estadísticamente es válido, ¿no? Bueno, entonces nos ha dicho ahí que cada discontinuidad, cada familia, como se ve también aquí, fíjense, familia A, familia B, por las características, la familia A puede ser denominada como estos que estoy viendo, graficando de azul, que tienen, fíjense, la misma inclinación, vale decir, la misma el mismo buzamiento, la misma orientación, la misma dirección, y los otros que voy a graficar de rojo tienen una diferente, ¿no? Por eso son dos familias distintas. En este caso, para el caso que estamos mostrando hoy. Entonces, familia A sería la de azul, familia B lo de rojo, ¿no? Y dependiendo de, fíjense, dependiendo de la persistencia de la discontinuidad, fíjense que la mayor persistencia en el caso de la izquierda es en esa dirección, la de rojo, voy a poner la de rojo, las que tienen mayor persistencia, es decir, la mayor probabilidad que se deslicen en ese sentido. Pues se imaginan que se deslice este bloque en este sentido, no va a causar mayor problema, va a estar ahí todavía encerrado dentro del resto del macizo, ¿cierto? No hay ningún problema, a no ser que ocurra un vuelco, puede ser, ¿no? Pero ahí está más o menos estable. En cambio, aquí la persistencia, ¿no? La continuidad, si vale el término, de las discontinuidades es en esa dirección. Y claramente me dice esto se puede deslizar en este sentido. En tal caso, corre peligro de esta cimentación también deslizarse en ese sentido, ¿no? Esos son los peligros en base a lo que podemos identificar, y eso se puede trasladar también en un gráfico tridimensional. Se puede estimar cuáles pueden ser los bloques que potencialmente pueden deslizarse. Eso también vamos a verlo cuando hagamos la proyección estereográfica, ¿no? Entonces, en todo caso va a ser importante, ¿no? Los parámetros, para analizar el comportamiento de los macizos rocosos, los parámetros relacionados con las discontinuidades, ya hemos visto qué parámetros, como orientación,
¿no? Inclinación, propiedades de resistencia de las discontinuidades, que determinan la forma y la dimensión de los bloques, visto según esta imagen, que descomponen los macizos rocosos, son la orientación, el número de familias, el desarrollo y el espesamiento. Bueno, aquí se muestran claramente, ya hemos visto, ya hemos explicado algo de eso. También sigue explicándose lo mismo. En todo caso, la orientación, continuidades, voy a explicarlo aquí. La orientación, vamos a leer. Dice, el primer paso en el estudio de las discontinuidades de una cimentación consiste en análisis de la orientación e identificación de las familias de discontinuidades, ¿no? Que pueden determinar bloques de roca potencialmente inestables. La información sobre la orientación de discontinuidades se puede obtener de diferentes fuentes, como los mapeos superficiales y subterráneos, muestras y perforaciones, siendo necesario combinar los datos de un sistema que permita el respectivo análisis. La orientación de una discontinuidad en el espacio se define como la inclinación o buzamiento de la línea con la pendiente más alta, ¿no? Esa es la orientación del plano, que lo contiene a través del ángulo medido en dirección descendente con la horizontal. Este símbolo griego es básicamente el buzamiento, ¿no? La dirección. Y la dirección tiene el buzamiento y el azimut, ¿no? Y el azimut, ya saben, del norte hasta donde va el eje. En este caso, dice, vamos a poner como que a 90 grados de la corona, vamos a decir, ¿no? Más o menos de lo que intersecta con un plano horizontal, a los 90 grados. Es decir, si yo tengo de este plano que está por aquí, a ver, permítanme, o si cortase en la roca con una horizontal y midiera este alineamiento, yo puedo medir ese azimut, ¿cierto? Que serían 60 grados en este ejemplo, más 90 tendría los 150 que dice aquí, porque estoy midiendo esto como 90 grados. Porque esa es la orientación de la discontinuidad y el otro es el azimut, ¿cierto? Es lo que nos está mostrando ahí. Esto es una imagen, lo que ven ahí a la derecha, es una imagen que representa esto mismo, pero con proyección estereográfica, ¿ya? Eso es lo que vamos a también aprender a hacer más adelante, ¿no? Vista en planta, dice, pero es básicamente una proyección estereográfica. Sí, bueno, ahí está. En todo caso, el plano, este plano que están viendo aquí, plano que lo puedo trazar así, es este de aquí. Ahí está su dirección, fíjense, ¿no? Es ese plano, que si yo lo continuase estaría por acá también. Todo es eso. Ese es el plano. Y la parte de arriba, esto que es de azul, este de aquí que tracé hace rato, es este. Y es simple. Visto desde arriba, así sería representado, ¿no? ¿Ok? En todo caso, eso lo van a aprender también y van a poder identificar, así como yo lo veo de manera relativamente sencilla, veo el plano en esto de aquí yo veo el plano. Seguramente ustedes dicen, ¿dónde? ¿Cómo? ¿Cuál es el plano? Y tal. Seguramente no lo entienden ahora, por lo menos no muy bien, pero con calma. El objetivo es que se entienda eso y un poquito algunas cosas más, ¿ya? Así como yo lo veo ahora de manera simple, veo que este es el plano de la discontinuidad. Ustedes también al finalizar el curso van a también comprender eso y verlo también con esa facilidad. ¿Cómo se recolectan los datos de las discontinuidades? Esto de la orientación y demás. Fíjense, en aplicaciones prácticas, especialmente cuando se realizan tratamientos estadísticos o análisis de estabilidad de macizos rocosos, habitualmente se representan los datos de orientación en la forma de azimut de la dirección y pendiente. El primero con 3 dígitos, el segundo con 2 dígitos. Fíjense como se indica aquí, ¿no? Aquí está, aquí, 150-30 o 040-60, ¿no? Estos también son ejemplos.
de cómo se puede recolectar los datos. Pero no es la única forma, ¿no? La otra forma también de expresar las orientaciones de las discontinuidades dadas como ejemplos tendrían respectivamente las designaciones de, dice, ¿no? Fíjense en esto. Esto de 150, 150, repítame, sería, claro, 150 está bien, ¿no? Esa es la orientación, recuerdan el ejemplo. Permítanme esto de aquí. Recuerdan la orientación 60, pero la dirección del buzamiento es 150, y este 150 es el que se pone aquí. Y el 30 es el buzamiento, ¿no? La inclinación con respecto a un plano horizontal. Permítanme ir así, probablemente sin que me entiendan la mayoría, pero este sería el azimut de la parte de arriba, que intersecta con el plano horizontal, que indica de norte a este 60 grados, ¿no? Del norte hacia el este 60 grados. Y busa 30 grados en dirección sureste, la dirección sureste, ¿no? O en el otro ejemplo, esto de 40, que menos 90 se iría al otro lado, sería en norte 50 grados hacia el oeste, y la inclinación es 60 grados en el lado noreste. ¿No? Eso también, bueno, en todo caso, estas son las dos formas en las cuales se pueden registrar la información de cada discontinuidad. Y tenemos que recolectar pues, un montón de datos, ¿no? No sé si por aquí tengo datos, vamos a ver, datos de campo, por ejemplo. Esto también lo van a poder hacer ustedes. Esta es la forma resumida de obtener información de campo. Caracterización de macizos rocosos. Bueno, aquí tenemos buzamiento, si siguen por aquí, lo de amarillo es buzamiento, dirección del buzamiento, son los datos que necesitamos, ¿no? Básicamente. Bueno, el resto luego vamos a aprender de qué se trata y también son importantes, y a partir de eso se puede hacer la clasificación geomecánica, toda esta información. Pero fíjense, cada fila, en este caso que estoy poniendo de color celeste, cada fila, ¿sí? Cada fila corresponde a una discontinuidad o una de las familias de discontinuidad. Pues hay muchas familias, fíjense cuántas. Y cada, por ejemplo aquí, cada 5 metros, 5 metros, luego 5 más 5 metros, bueno, esto no, también, 5,5, bueno, está medio raro. En realidad se hace cada 5 metros, cosas así, ¿no? Entonces ahí vamos a ver en todo caso cómo se van registrando. Pero lo importante es que esto nos permite estos datos así en cantidades enormes. Fíjense hasta dónde es. Estamos en la fila 70, no sé dónde acá, vamos a ir al final. En la fila 726, wow. 726 hasta el 15, 712 datos. Un montón, ¿no? Y eso es una pequeña muestra en realidad, porque realmente para un macizo rocoso completo, mucha cantidad de datos se necesita. Eso luego se hace en una proyección estereográfica y déjenme decirles que salen cosas interesantes, ¿ya? Luego también vamos a ver. ¿Qué más? Se usan para determinar, ¿no? Dice aquí, para determinar las orientaciones, la inclinación, se suele usar este equipito, ¿no? Este equipo bastante sofisticado. Esto es una brújula que tiene, además de ver el norte y la orientación con respecto al norte, ¿no? En esta parte, en la parte del fondo, no sé si si notan, esta de aquí que voy a poner de rojo nos dice la orientación con respecto al norte, ¿no? Con donde apunte la flechita esta de aquí. En cambio, la que
está de azul, la que voy a marcar no de azul, sino de verde, esta que está por acá adentro, si la ponemos orientado a la inclinación de la discontinuidad, nos va a dar la inclinación de la discontinuidad, porque aquí también tiene un nivel que nos permite ver eso, que se mueve y nos permite ver con precisión. Entonces este equipo tiene doble función, además de ver la orientación o el azimut, nos permite también ver las inclinaciones de algunos planos que pueden ser en este. Básicamente sirve para lo que nosotros necesitamos en este curso. Esta brújula está provista de un inclinómetro, como dije. Bueno, está ahí el equipo. También tenemos en la escuela, no sé si en esta condición de educación virtual podremos hacer uso de aquello. Proyección hemisférica o exterior, es lo que les hablaba desde hace algún rato. No voy a ahondar en este punto sobre esto, yo lo voy a dejar para que ustedes lo lean. De hecho, este archivo, este documento que están viendo ustedes y que estamos revisando hace buen rato, ya se encuentra compartido en el aula virtual, ustedes ya lo tienen a disposición y pueden revisarlo con calma, ¿no? Entonces, la proyección estereográfica en resumen es esto. Es como que yo en una esfera, en realidad en la mitad de la esfera, pudiera dibujar el plano, pudiera colocar el plano orientado y todo lo demás, ¿no? Orientado con respecto al norte, y cuando yo corto la mitad de esa esfera, se va a ver de esta forma. De esta forma. Y por eso es que pintaba yo, por ejemplo, el plano de esta forma, y esto visto desde arriba, no sé, no está aquí, pero visto desde arriba, por ejemplo, podría tener así, ¿no? Este puede ser la intersección con el plano horizontal, y esto puede ser el plano, por ejemplo, todo esto. Se puede ver así, ¿no? Entonces ahí tiene una indicación con respecto a lo que se ve aquí. Vamos a también aprender esto, ¿no? La proyección estereográfica en este gráfico de ángulos iguales de Wolf o de áreas iguales también de Schmidt, que está por aquí. Vamos a verlo. No sé si el área 8 vayan leyendo con calma de qué se trata, qué son los círculos menores, los círculos mayores. Y va a llegar un momento en el cual vamos a revisar con calma aquello, porque según lo que tenemos en el sílabo, fíjense, la clasificación geomecánica todavía termina en la primera unidad. En la segunda unidad comienza con proyección estereográfica, que es básicamente el trazado de esos planos en esa imagen, ¿no? En esos gráficos de este tipo, ¿no? Vamos a gráfica. Es nada complicado, no es mucha ciencia ni nada. Lo que sí es que, como han visto, se recolectan un montón de datos. Todos estos se tienen que graficar en esta sola falsilla, en este solo gráfico, y ver los puntos, los polos, ¿no? Esto que por aquí está indicado, estos elementos se van viendo, ¿no? Los polos, el polo es un punto en esta imagen. En este plano, lo ve desde arriba, después este plano, ¿no? De la mitad de la esfera, estos. Y sobre ella se ve el punto, se ve este de aquí, perdón. Voy a ponerlo de otro color, se ve este de aquí. Se ve también, como les dije, la intersección con el eje, con el plano horizontal, que sería esto. Y bueno, tranquilamente el norte puede estar por acá, ¿no? Puede estar por acá el norte, donde sea. La cuestión es que vemos eso. Esto que está graficado de rojo, de azul y de verde, eso es lo que vemos desde arriba, porque esto de aquí no lo podemos ver, solamente vemos una proyección, por eso se llama proyección estereográfica, como se ve aquí, ¿no? Proyección estereográfica de un círculo mayor. ¿Ok?
Entonces es básicamente la intersección pues con el plano horizontal, ¿no? de la proyección que se transmite en esa semisfera. Bien. Entonces con esto terminamos la revisión de los conceptos más generales de las rocas o de la roca intacta en general, conceptos generales. Ahora voy a hacer solamente un comentario, porque esto no es tan complicado, acerca de que estaba por acá. Propiedades índice de la roca. ¿Cuáles son las propiedades índice de la roca? Estamos hablando del peso específico. ¿Cómo se determina el peso específico? Ya lo saben también hacer, mecánica de sólidos. Han visto cómo determinar el peso específico de los sólidos de un suelo, ¿no? Agarro una pequeña muestra y puedo determinar de esa forma. ¿Cómo determinar la humedad, el contenido de agua de una roca? Es lo mismo que determinar el contenido de agua en un suelo. ¿Cómo determinar la porosidad, ¿no? La porosidad es a partir de la relación o el índice de vacío, que parte del conocimiento de la humedad, de la gravedad específica o el peso específico de la roca y del grado de saturación. En todo caso, esos son importantes. Si yo saturo completamente la roca, puedo tener esos datos y determinarlos sin ningún problema. En el caso, en la roca es prácticamente lo mismo. Tarea, entonces, dado que este tema es muy sencillo, la tarea, que lo voy a poner en el aula virtual, ya no ahora, sino mañana, esa tarea va a durar hasta la siguiente semana, toda la semana en realidad, toda la semana, hasta el día viernes, y va a consistir en encontrar las diferencias, o describir las diferencias que existen en la determinación de propiedades índice de los suelos y determinar las propiedades índice de las rocas, de la roca intacta. ¿Ya? Entonces ustedes me van a decir la diferencia. ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, entre determinar la gravedad específica de los sólidos de un suelo y el peso específico de la roca intacta? ¿Cuál es la diferencia? ¿Ya? ¿Hay alguna diferencia? ¿No hay alguna diferencia? ¿Tiene que ver con la muestra? ¿Cuál sería? ¿No? Y si por ahí lo pueden mejorar con... Bueno, en realidad tiene que ser un paralelo, pues, ¿no? Pero lo que me interesa conocer es las diferencias. ¿Ya? Lo vamos a poner así. Voy a poner así aquí. Tarea. Describir, ¿no? Sí, pero señalar las diferencias en el procedimiento de la determinación de las propiedades, de las propiedades índice de suelos y rocas, ¿no? Describir así. Esto entrega relación hasta el viernes, o entrega sería, ¿no? Hasta el viernes 11. Entrega
el viernes 11 de junio. ¿Cómo lo van a entregar? En formato, en un documento de Word. Vamos a ponerlo así, ¿ya? De Microsoft Word. Y extensión es X, listo. ¿Qué más? Nombrar nombre del archivo. Pondrán apellido. Vamos a ponerlo así. Entre comillas, apellido. Nombre. Nombres nomás, nombre o nombres. Y su guión, propiedades. Prop índice, así. ¿No? Punto .x. De esa forma tiene que estar. Genial. Algo más que me estoy olvidando. Esto, por favor, muy importante. Muy importante. Estar olvidando. Ya está la fecha de entrega, formato. ¿Qué puedo estar olvidando? Creo que nada. Si algo me estoy olvidando, ya lo coordinaremos a través del aula virtual, ¿no? (2021-1). Listo. Guardaré. ¿Alguna duda, alguna pregunta, tal vez algún comentario, sugerencia? Quedamos abiertos a su participación. ¿Una pregunta para despedirnos ya? Sí, ingeniero, tenía una pregunta en cuanto a lo que usted está hablando de las discontinuidades, en este caso del esquistos. ¿Siempre se da, ingeniero, en superficies paralelas? Sí, sí. Lo del esquisto es como poner vidrio sobre vidrio, ¿no? O tabla sobre tabla, es algo parecido. Son láminas sobre láminas. Y la forma de separación de eso, ¿no? Es a través justamente de esas uniones. Listo. ¿Alguien más? Estamos a 5 de junio, estamos recuperando algo perdido, esperemos que sea suficiente, porque vamos a correr en algunas cosas, en otras nos vamos a detener. Y en esta ocasión, atentos a su asistencia. Roosevelt Núñez. A ver, Juan Carlos, dime. Ingeniero, en relación a las discontinuidades, si son sinquinales, dentro de estas, ¿se pueden presentar las diaclasas? Las diaclasas... No. Las diaclasas podrían ser transversales a estas más bien. Porque lo que hacen las diaclasas, y lo mismo que las fallas, es romper esos estratos, ¿no? Los rompen y tratan de separarlos, ¿no? Y quebrarlos. En cambio, los pliegues que mencionas son ondulaciones. Es lo mismo que el estrato horizontal recto, pero que esto está, que por formación geológica se han ondulado, nada más es la diferencia. Pero en el caso de las diaclasas o las fallas, normalmente son casi transversales, o por lo menos
que intersectan con con los pliegues en este caso. En todo caso, ingeniero, serían verticales, ¿cierto? Y se notan a simple vista. No necesariamente verticales, pero sí se cruzan con esas capas. Se cruzan, o sea, se intersectan, ¿no? Muy bien, ¿alguien más? Muy bien, atentos a la lista, por favor. Roosevelt Núñez no está, ¿no? Víctor Oviedo. Presente, ingeniero. Brisset Paredes. Buenas noches, ingeniero, presente. Genial. Listo. César Pari. César Pari. Elion Joel Pari. Joel Pari. Milton José Pineda. Al WhatsApp, creo, ingeniero, le he escrito en el grupo, según lo que estoy viendo. Ajá. Bueno, ya vamos a verlo. Ya luego se verificará. Javier Quispe. Perdón, ¿dónde está Javier Quispe? Fernando Quispe. Presente, ingeniero. Está Armando Quispe. Presente, ingeniero. Víctor Darío Quispe. Presente, ingeniero. Jimmy Suazaka. Presente, ingeniero. Bien. Koyak Taka. Presente, ingeniero. Bien. Cristian Llana. Presente, ingeniero. Edgar Yujra. Presente, ingeniero. Davis Zapata. Ingeniero, buenas noches, presente. Antonio Aguilar. Presente, ingeniero. Willy Apaza. Presente, ingeniero. Buenas noches. Wilber Atencio. Juan Carlos Calizaya. Presente, ingeniero. Calizaya. Bien. Guido Cárdenas. Diego Cayo. Presente, ingeniero. Rudy Corimanja. Rudy Corimanja. Juan Carlos Coito, pregunto. Edwin Choque. Edwin Choque. Willy Huanca. Presente, ingeniero. Huanca. Buenas noches. Buenas noches. Alex Jalide.
Presente, ingeniero. Denis Jara. Denis Jara Pinto. Anthony Maldonado. Gilbert Mamani. Presente, ingeniero. Muy bien. Y José Mullizaca. Bueno, están 19 participantes. Ingeniero, buenas noches. Disculpe, mi internet me está fallando un poco. Pari Barragán, presente. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, no hay nadie más. Agradezco su participación, sobre todo a estas horas. Por favor, atentos a la tarea que se les va a dejar mañana, por favor, se les va a dejar la tarea. Pero ya les avisé de qué se trata, ¿no? Es básicamente las diferencias en el procedimiento que se utiliza para determinar las propiedades índice, como humedad, peso específico, entre otras, de suelos como de rocas. Quiero ver la diferencia, quiero que se note la diferencia si es que las hay, ¿no? Si es que no, dirán no hay diferencia, ¿no? ¿Ok? Muy bien, muchas gracias, buenas noches, buen fin de semana.